aparte de buena profesional, es muy buena compañera y amiga. Esto lo digo aquí ya. Entonces ya vamos yendo a lo estricto. Isabel es licenciada en psicología y máster en educación por la Universidad de Villanueva, así como tiene una especialidad en psico-oncología por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona, y actualmente cursa el doctorado en el Centro de Investigaciones en Ciencias, Artes y Humanidades. Además cuenta con certificación en el programa de oncología geriátrica del Memorial Rosario, de tu hospital, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, así como de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Atención Psicosocial a Pacientes con Enfermedad Crónica. Isabel también colabora como miembro del equipo multidisciplinario del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Elion en Monterrey, México. Es profesora de la cátedra en el Tecnológico de Monterrey y además, como psicooncóloga, trabaja en Unidas Contigo, AC, no sé lo que es AC, Es una asociación sin fines de lucro. perdón, Sí, sí. apoyando a pacientes con cáncer de mama. Es miembro del equipo docente de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross y en su práctica privada es especialista en pacientes, sobre todo con cáncer y otras enfermedades crónicas avanzadas, así como en el apoyo emocional a su familia. Cuenta con publicaciones en revistas científicas internacionales sobre temas relacionados con psicooncología y con la fusión del arte y la psicología y la psicoterapia. Y además ahora también últimamente se está visibilizando como una experta en lo que nos va a hablar hoy, que es la terapia narrativa. Tengo que decir que lo presentó en SEPO, en la Sociedad Española, y que todavía hay gente que me pide cuando lo vamos a colgar porque tuvo mucho éxito. Pues muchas gracias, Isabel. Y bueno, cuando quieras ya puedes empezar. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias, Rosario, por invitarme y por pensar en mí para esta charla. Y bueno, a mí me emociona platicar de esto porque digamos que es un sueño que empezó por dos caminos diferentes, el gusto por la escritura y por otro lado la psicooncología, que como Tania, al leer mi currículum, ustedes pueden ver que trabajo más con pacientes con cáncer de mama, trabajo mucho con mujeres, pero también en general el cáncer. Entonces, aunque van a notar que algunos de los ejemplos pues tienen un mayor énfasis en mujeres con cáncer de mama, también les voy a dar algunos ejemplos de cómo he utilizado la escritura en pacientes que tienen otras enfermedades y el comportamiento de la enfermedad puede ser muy diferente. Y bueno, este es un trabajo de muchos años de fusionar estas dos disciplinas. Es la primera vez que lo presento así, intercalando vamos a decir que el continuum, no diría ideal, pero típico de cáncer, que va desde el diagnóstico hasta la remisión y la posibilidad de un cáncer avanzado que termine que termine con la muerte, digamos. Sin embargo, todos sabemos que en el cáncer hay muchos matices y la escritura tiene toda la flexibilidad, aunque yo lo fui intercalando para irle dando una cierta forma con respecto a lo que vivimos como terapeutas al tener un consultante enfrente. Tiene toda la flexibilidad para que podamos mover los ejercicios que les voy a compartir en cualquier momento de este continuum que vive el paciente. Entonces voy a empezar platicándoles un poquito de antecedentes. Perdón, aquí lo veo yo, pero ustedes no. Ahí me voy a compartir pantalla. Me gustaría saber si lo ven bien. Sí, Sí, sí. Gracias. Sí, Isabel, se ve bien. Gracias. Bueno, me gusta siempre empezar con esta frase de Joan Didion, que creo que encierra de alguna manera todo el beneficio que yo puedo ver cuando se utilizan ejercicios de escritura en cualquier proceso terapéutico. Y dice, escribo para descubrir lo que pienso, lo que busco, qué veo a mi alrededor y lo que significa. También escribo para saber qué quiero y a qué le temo. Creo que es mucho de lo que buscamos en la terapia con los pacientes oncológicos y lo que buscamos en la terapia en general. Y hoy, bueno, pues me propuse, espero lograrlo,
empezar con, digamos que un poquito de historia muy breve de los antecedentes de cómo la escritura, un poco por qué la escritura no llega a utilizarse tanto como el lenguaje hablado. La terapia de conversación, vamos a decir, es la que más se utiliza. Pero por otro lado, ¿cómo es que empieza a cobrar fuerza? También me gustaría, pues, contagiarles curiosidad. Es imposible, tengo un montón de filminas y siempre me cuesta mucho trabajo escoger qué compartir, pero pues nunca va a dar todo el tiempo para compartirles todo. Entonces, yo les puedo pasar algunos libros, referencias, bibliografía, y pues me conformaría con contagiarles la curiosidad por aprender más. Y sí me propuse en dar ejemplos, casi siempre dejaba los ejemplos al final y nunca llegaba, entonces en están intercalados en toda la charla. Y bueno, pues hay cientos de publicaciones. Esto es una foto de una de mis mesas donde tengo un montón de libros que hablan sobre la escritura y sobre ejercicios que se pueden hacer, y hay miles, cientos que pueden utilizar. Pero algo que, digamos, marca vamos a decir que el énfasis en la escritura, que aunque desde Freud le pedía a los pacientes que escribieran sus sueños y luego uno de sus discípulos hizo todo digamos, un formato de escritura de diario que hoy se llama journaling. Bueno, también se llamaba journaling en aquel entonces en inglés, pero ahora el término se ha hecho más común. Algo que marca la escritura como algo que sí funciona, vamos a decir, es cuando James Pennebaker, que a lo mejor han oído hablar de él y se considera el padre de la escritura terapéutica, investigando otra cosa, como siempre pasa, ¿verdad? Estaba investigando cómo los traumas infantiles podían correlacionarse con las visitas médicas. Encuentra muchas cosas. Encuentra que hay traumas en casi todos sus alumnos, porque este experimento o este estudio lo hace con sus alumnos. Pero también se da cuenta de algo que creo que hoy ya tenemos muy claro, y es que cuando las cuestiones, o sea, las situaciones traumáticas no se hablan y se mantienen en secreto, tienden a, vamos a decir, que salir o expresarse de otras maneras. Una de ellas es en enfermedades físicas. Entonces, bueno, pues se da cuenta, o digamos que empieza a darse cuenta o a explorar esto de, fíjate que sí hay una correlación entre quien ha vivido una situación traumática y sus visitas médicas, pero es mayor cuando no lo han hablado con nadie. Y entonces se le ocurre que en lugar de, que dices, bueno, ok, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, no pueden, a lo mejor no es tan fácil, y de hecho no es, hablar de nuestros traumas. ¿Qué tal si lo escriben? Y entonces es muy conocido este ejercicio donde él le pide a sus alumnos que por 4 días escriban sobre su situación traumática. Y bueno, hace un procedimiento, 20 minutos, y les da ciertas instrucciones, y descubre que efectivamente estas personas, déjenme quitar de aquí, o sea, estos alumnos que escriben sobre la situación traumática empiezan a tener reducción en las visitas médicas. Entonces, pues ahí digamos que se fundamenta algo que ya se sospechaba, que ya se había visto en la práctica, pero que James Pennebaker pone, digamos, en algo muy concreto, en una medición muy concreta. Y a partir de ahí se han hecho muchos estudios, pueden buscar todos los estudios que se han hecho con escritura terapéutica y salud. Hay unos muy buenos relacionados con asma, por ejemplo. Casi todos tienen que ver con enfermedades respiratorias, pero también con algunas cuestiones de tipo sexual, etc. Entonces, a él se le considera el padre de la escritura terapéutica, y esto tiene desde los 80s, 90s. A mí otros estudios que me gustan son los que trabajan la poesía, como este del monstruo geográfico, donde hay, digamos que, como el oxímoron, que utiliza figuras contradictorias como nieve cálida, noche blanca, que yo utilizo en la práctica. Por ejemplo, tengo una paciente, ya voy a empezar a hablar del tema, tengo una paciente que tiene una leucemia que desde que fue diagnosticada,
es una leucemia completamente en control. No tiene ningún síntoma, se toma una pastillita y no hay mayor, digamos, tema con la enfermedad. Pero obviamente, pues hay esta pérdida de sentir que ya no eres sana y que vas a estar en riesgo y en estudios, pues toda tu vida. Entonces, por ejemplo, con ella trabajaba, ¿qué sería para ti el cáncer saludable? Son dos conceptos que si lo pensamos son contradictorios, pero que en su momento le hicieron mucho sentido. O sea, ¿cómo puedo vivir esta enfermedad que por un lado me hace sentir que ya no estoy sana, pero tengo muchas prácticas y cosas y puedo verlo de una manera que, bueno, puedo vivir la vida de una manera saludable? Entonces, pero bueno, los estudios no tenían nada que ver con cáncer. Se ha visto que cuando ya ahora que podemos ver la mente, digamos, ver el cerebro en imágenes, pues se ha visto que se hacen conexiones muy interesantes, ¿no? O sea, de hecho cuesta mucho trabajo pensar en cosas que son opuestas. Y también genera mucha actividad cerebral, lo que se llama la expresión incorrecta, dos cosas que no tienen nada que ver como esto, como monstruo geográfico. ¿Qué es un monstruo geográfico? ¿No? O sea, son dos palabras que pareciera que no tienen ninguna relación y que bueno, y que podemos trabajar con ellas. Esos son estudios, digo, hay muchísima historia atrás de la escritura y cada vez se le ven más beneficios. Yo voy a platicarles algunos. Pero antes les voy a decir que otra cosa que marcó, digamos que la formalidad de la escritura como algo terapéutico, fue una publicación que se hizo en el 2005, donde el Royal College of Psychiatrists dejó, digamos, en esta publicación como, vamos a decir, como basado en evidencia que la escritura permite expresar emociones que previamente están inhibidas, el procesamiento cognitivo, que es esto que creo que todos notamos cuando escribimos, que nos aclaramos, si lo decimos de alguna manera, o así lo decimos aquí en México. O sea, lo escribo y le di un sentido a mi historia, eso que estaba en imágenes y todo, le di una narrativa lógica. Entonces, esto quedó muy claro en esa publicación, y algo que fue de lo que trabajó Pennebaker es la exposición repetida. O sea, cuando escribes varias veces sobre algo que te está molestando y te permites exponerte, esto se ha visto que reduce las emociones negativas relacionadas con lo que estás escribiendo. Entonces, digamos que eso está como muy escrito. Pero pues yo les puedo decir un montón de cosas que yo he notado y que a lo mejor ustedes han notado. Permite tomar perspectiva, permite el desahogo, que es lo mismo que la expresión de emociones, ordena los pensamientos, permite notar diferencias y matices o nexos. Bueno, te ayuda a focalizar la atención. Digamos que la síntesis y memoria pues son capacidades cognitivas que no son tan sencillas, entonces permite ejercitar eso. Por eso a mí me gusta mucho la escritura, la microescritura, porque hace este ejercicio o te invita a este ejercicio de síntesis que a veces nos cuesta mucho trabajo. Te incrementa la reflexión, y algo muy importante es que aumenta estas dos se me hacen de lo más importante, o digamos que aporta mucho al proceso terapéutico. Uno es que te permite un compromiso con este proceso terapéutico. O sea, cuando tú llevas un diario y lo compartes con tu terapeuta, o cuando tú estás, yo en casi todos mis talleres les invito a que lleven un diario. Entonces es una manera de estar como anclado al proceso. Y la otra es que te permite mayor agencia personal. O sea, una de las cosas, de las tantas cosas que pasan cuando tenemos un diagnóstico de cáncer, es que sentimos que perdemos el control. Y en realidad lo perdemos en muchos sentidos y en muchas cosas. Pero el escribir te permite de alguna manera tener un ancla, y por otro lado, sentir que hay algo que controlas, que es la escritura. Entonces, yo por eso le he visto muchos beneficios también a esto. Básicamente,
Esto es lo mismo, nada más yo aquí agregué que te permite dejar legado, o sea, la maravilla de la escritura es que se queda, a diferencia de lo que hablamos, como decimos, no sé si esta es una frase internacional, pero las palabras se las lleva el viento. Cuando tú dejas algo por escrito, se va a quedar para siempre. Entonces, tu familia puede leer lo que tú escribías, lo que tú pensabas, y va a trascender tu vida si dejas algo escrito. Y algo que a mí me ha encantado hacer y que les voy a platicar de algunas cosas que conozco y otras que, bueno, algunas son del hospital tuyo, Rosario, que admiro mucho una iniciativa que tienen, pero bueno, yo tengo la mía aquí más casera y local, pero el escribir con otras personas, el escribir en comunidad. Cosas ya más prácticas que creo que vale la pena mencionar es que escribir no cuesta. O sea, las personas cuando tú les pides, hay gente que me llega a terapia y me dice, me dijo la enfermera que escribiera un diario. Bueno, escribir un diario no te cuesta nada. A lo mejor te va a costar, digamos, un mentoring con una persona que yo con algunas personas así lo manejo. O sea, escriben y una vez al mes los veo para platicar sobre lo que han escrito, pero en general es algo para lo que solo necesitas, cuando mucho, un lápiz y un papel. Y ahorita con la tecnología, pues hay quien escribe en el teléfono. Entonces, no necesitas nada. Es algo que se puede hacer en grupo o se puede hacer individual. Algo que a veces no tomamos en cuenta y tiene que ver con lo que hizo Pennebaker es que hay muchas personas, al menos en México todavía, cuando, sobre todo, me ha tocado mujeres que les pregunto si su pareja, hombre, va a terapia y me contestan, no, mi esposo dice que ¿por qué le debería de contar su vida a alguien? ¿Por qué le va a, o sea, eso a nadie le importa? ¿Por qué compartiría su vida? Entonces, la escritura tiene esta ventaja, vamos a decir, de que no hay un otro, es ventaja y desventaja, ¿verdad? Porque también el escuchar y demás tiene otras ventajas, pero puede ser muy privado, ¿sí? Y pues todos nos acordamos en nuestra época de jóvenes cuando escribíamos y teníamos esos diarios con un candadito y lo escondíamos abajo del colchón, y eso era muy nuestro, nadie tenía por qué enterarse. Entonces puede ser muy privado. Y algo que yo noto muy útil es que, y muy útil y muy en el contexto de cáncer, para mí al menos, es muy difícil ver a las pacientes o los pacientes cada semana o 2 veces por semana, porque están en tratamiento muchos de ellos. Y también por cuestión de economía, están pagando un tratamiento y demás. Entonces, el escribir, el dejarles tarea de escritura, permite que esta, digamos, intervención terapéutica se alargue digamos que si los podemos ver cada 15 días, la persona está haciendo ejercicios y no está en blanco hasta dentro de 15 días, que es la medida que he encontrado mejor para poder ver pacientes que están en tratamiento. Entonces, tiene esa otra ventaja y bueno, que lo puedes llevar a cualquier contexto, y a contextos grupales, contextos artísticos, a hospitales, lo puedes hacer en línea. Ahorita les voy a platicar una iniciativa que tengo en línea, etcétera. Bueno, aquí digamos que tomando un poquito lo que les decía de qué buscamos cuando la gente escribe, qué es eso que quisiéramos que pasara cuando la gente escribe. Pues básicamente lo que buscamos en terapia, ya sabemos que no podemos componer a las personas, sino solo podemos abrir un espacio sin juicios. Y algo que trabajamos es en que ellos narren su historia, o sea, que la historia que ellos terminen narrando después de las intervenciones escritas o habladas, sea una historia más rica. Es muy común que cuando la persona, cuando el consultante está pasando por un diagnóstico, todo lo que está en su mente es el diagnóstico, lo que está viviendo con el cáncer, y pareciera que perdiera sus otras dimensiones. Hablo en general, hay personas que tienen muy buen afrontamiento y que no les pasa esto, pero
el enriquecer la narrativa, sobre todo al final de la vida. Esto pasa mucho al final de la vida, cuando ya pues vas perdiendo funcionalidad, cuando realmente pues no puedes dejar de pensar en la enfermedad porque el deterioro es muy grande. El escribir o el hacer reflexiones relacionadas con la narrativa te permiten enriquecer tu propia visión de ti mismo. Y otra cosa es que estas partes que yo les llamo exiliadas, y no es un término mío, lo tomé de otra corriente, que son esas partes nuestras que nos cuesta trabajo decirnos inclusive a nosotros mismos, las vamos integrando en nuestra narrativa. Entonces son cosas que se van buscando al escribir. Y no sé si están familiarizados, yo no, o sea, yo he tomado varios cursos, pero no, para nada me siento experta, pero sí una curiosa de la medicina narrativa. La medicina narrativa plantea algo que nunca se me había ocurrido, que es como cuando alguien, o sea, un diagnóstico de cáncer en una persona puede marcar un antes y un después. Y ese momento en el que llegan con nosotros, podríamos decir que tenemos la oportunidad de escribir juntos la historia que sigue, ¿sí? O sea, la enfermedad es una interrupción en la narrativa de las personas y cuando llegan con nosotros, tenemos esa oportunidad de escribir juntos lo que sigue de su historia. Entonces, en una colaboración con los pacientes, buscamos restaurar la narrativa que se derrumba a partir de un diagnóstico. Y ahora metiéndome ahora sí un poquito más en la escritura, porque a lo mejor están pensando, pues yo lo he intentado, mis pacientes me dicen, no, a mí no me gusta escribir, no, yo, qué flojera, no, la poesía no me gusta. Y bueno, pues les quiero platicar cómo le hago yo. Primero, aclarar que no escribo con todas las personas. Efectivamente, hay personas con las que no considero que sea conveniente, personas que definitivamente no quieren escribir. La escritura y sobre todo los procesos de síntesis y algunas cosas que van a ir viendo en los ejercicios que hago, pues tienen que ver también con la educación de las personas. Entonces, cuando trabajo, como Tania cuando me presentó, que les platicaba que trabajo también en una asociación, pues si las personas, inclusive trabajo con personas que no saben leer y escribir, pues bueno, a ellas definitivamente no les dejo ejercicios de escritura. Pero también es cierto que hay ese otro paciente que a veces desde el principio te dice, empecé a escribir, ¿sí? Empecé a escribir, siento que me ha servido, o yo escribía y dejé de escribir, o tengo una, por ejemplo, que tardó varias sesiones en decirme que tenía libros publicados. Entonces, tú vas encontrando en qué personas puedes introducirlo. Pero también quiero como invitarlos a que no lo descarten por pensar que escribir es algo como muy sofisticado y elevado. Entonces les quiero dar ejemplos de formas en las que se puede escribir y que no necesariamente tienen que ser tan elevadas. O digamos tan amenazantes. Algo que le gusta mucho a la gente y que lo hace con facilidad y ni siquiera lo ve como escribir es hacer listas. Esta semana inclusive tuve una paciente muy joven y le pedí un ejercicio que van a ver más adelante, que es escribe una lista de todo aquello que amas y todo aquello que odias. Y lo tomó muy bien. No dijo, es que a mí escribir no me gusta. No, pues una lista la hacemos para ir al súper, la hacemos para ver los pendientes del día. Es algo muy amigable para empezar a escribir. Las frases incompletas, ahorita van a ver en qué momento las utilizo. El diario es muy amigable, lo pueden hacer muy amigable porque el diario puede ser tan abierto como escribe lo que quieras en las noches o en las mañanas o un poco más estructurado. Las cartas, que son un poquito ya como en otro sentido, un poquito más poderoso y ya cuando está la relación más, digamos, ya más abierta y más fuerte la alianza terapéutica. Los poemas, que a la gente le tiene mucho miedo a la poesía, pero van a ver ahorita algunas formas en las que yo le introduzco. La escritura libre, la escritura breve o microescritura, que es algo que les digo que me gusta mucho porque implica síntesis y como escoger lo que importa.
el relato como algo, otra manera, la bitácora, el registrar cosas, también es escribir. Ahorita van a ver otro ejemplo, también un ejemplo que yo utilizo. Y algo que me enmarca en mi manera de llevar los ejercicios de escritura es algo que no me inventé yo, que se inventó esta corriente de DBT, que es tratar de llevar a las personas como a esta mente sabia, como a esta mente que no está ni tan inclinada a lo racional ni tan a lo emocional. Es esta habilidad metacognitiva que podemos tener todos de observarnos e ir balanceando nuestra visión de lo que vamos viviendo. Yo creo que todos nos podemos relacionar con consultantes que llegan y te das cuenta que están en lo racional. Te dan datos médicos, te hablan de porcentaje de supervivencia, te hablan de puras cosas que dices, es todo lo racional, lo estoy viendo claramente. Y está el otro paciente, y bueno, y hay muchísimos matices entre ellos dos, ¿verdad? Entre estos dos ejemplos, pero también está él o la persona que está totalmente con una, llamo yo, hemorragia emocional, sintiéndolo todo, sin poder pararse, sin poder detener, sin poder razonar. Entonces, digamos que lo que hacemos los psicólogos y lo que yo busco complementar con la escritura es esta danza, ¿no? De, ok, está bien estar en lo racional, pero a ver, vamos a acercarnos a las emociones, vamos juntos, porque seguramente da miedo, por algo está en lo racional la persona, y vamos buscando esto. Y otro marco que me ayuda para trabajar con los pacientes en la escritura es trabajar sus expectativas, sus creencias. El término de compasión, yo creo que también todos nos podemos relacionar los que trabajamos con pacientes con cáncer o si hay pacientes aquí, en esta cosa que sentimos de no quiero que sientan lástima por mí, entonces no sé si dejarme acompañar, eso por un lado, y la autocompasión. Sobre todo las mujeres, que trabajo muchísimo con mujeres, y a lo mejor lo que voy a decir es muy mexicano, pero las mujeres somos aquí en México muy perfeccionistas, no nos damos oportunidad de, somos muy cuidadoras, no nos dejamos cuidar y somos muy duras con nosotras mismas. Creo que es algo generalizado, no estoy muy segura que sea solo del género femenino, seguramente sí, tiene que ver con nuestra cultura, pero es algo que trabajo mucho en los ejercicios de escritura en general. Y bueno, les decía que les voy a estructurar la plática con ejercicios muy prácticos, enfocada en momentos, algunos de los momentos que son claves en un diagnóstico de cáncer. De ninguna manera son todos, de ninguna manera estoy abarcando todo el espectro de la enfermedad y de las posibilidades, pero sí podemos decir que cuando la noticia llega es un momento muy particular. Podemos decir que hay emociones muy intensas que casi siempre estamos buscando juntos gestionar con el consultante. Podemos también decir que la tristeza y las pérdidas están presentes casi siempre en todo diagnóstico. También que la remisión, que parece un logro, tiene otra cara donde a la persona le cuesta soltar digamos, no me gusta la palabra lucha, pero el estar en tratamiento y el reincorporarse a su nueva normalidad. Vamos a hablar un poquito del cáncer avanzado y de escribir en compañía. Estos son como los puntos y en cada punto les quiero dar ejercicios que yo utilizo y que ustedes pueden llevar desde algo muy básico como es una lista o digamos que dejarlo a un cierto nivel, o si la persona se presta, maneja bien las metáforas, le gusta la poesía, le gusta el reto, digamos que moverlo hasta áreas como más creativas. Entonces me voy a basar primero en la noticia. Ya sabemos cómo llega la noticia de tienes cáncer. Es como, ayer me dieron otro ejemplo. Ayer una paciente me dijo, siento como si me hubieran quitado el tapete del piso, así de un jalón, ¡bum! Me hubieran quitado el tapete del piso. Ella tiene cáncer de tiroides. Pero bueno, por decirlo de otra manera, es como si llegara un intruso y se metiera en tu casa, ¿no? O sea, o si llegaran unos ladrones y nunca te vuelves a sentir segura o seguro.
Y estas son algunas de las frases, les quería compartir porque creo que nos podemos relacionar con ellas. Esto no me puede estar pasando, me siento muy confundido, confundida, puedo morir, pero si yo estaba tan sano, tan sana, siento, esto también es muy común, como si le estuviera pasando a alguien más, como si fuera una pesadilla, mucha preocupación por los hijos y esta que es parte de la narrativa que yo siempre estoy tratando de combatir, que es debo de ser positivo, pero no puedo. Esto yo les puedo decir que de 10 sesiones que pueda tener, una no me lo dice. Una persona no me lo dice. O sea, todas las demás personas me cuentan cómo les piden ser positivo cuando pues en realidad tienen emociones que no son negativas, son solo adaptativas, ¿verdad? Y bueno, y eso lo platicamos. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento de la noticia? Es un momento muy particular porque la persona está muy confundida, está haciendo muchos trámites para poder empezar quimioterapia o hacerse estudios y demás. Entonces, pedirles que además escriban es uno de los momentos que creo que no es el más oportuno. Sin embargo, a veces es un momento donde les podemos pedir que empiecen un diario y por eso el diario lo puse aquí, ¿verdad? O sea, puedes pedirle que escribas, que agarres un cuaderno, que escribas lo que tú quieras, que escribas en las noches, porque casi siempre te reportan que no pueden dormir, escribe libremente, o sea, como que es un poquito difícil en general dar estructura o pedirles una tarea muy compleja cuando están en el shock del diagnóstico. Yo a algunos les platico lo que es un diario, cómo se convierte en un compañero, en un espacio donde se pueden sentir refugiados. Y como les digo, a veces encuentro posible introducir, escribir un diario en este momento. Y a veces, como me preguntan, pero es que no sé por dónde empezar el diario, aunque les digas una instrucción muy vaga que tú creas que les ayuda, hay personas que necesitan que les des más estructura. Entonces yo les tengo impresas estas frases que les doy para que escojan. Y les digo, bueno, si noto que el dejarlo muy abierto les genera ansiedad, les paso esta página y les pongo, ¿qué tal si completas esta frase? Me gustaría contar qué y complétalo. Puede ser 3 palabras, 100 palabras, lo que tú quieras. Hoy me gustaría escribir sobre, empiezo este cuaderno porque lo mejor del día ha sido, algo que me gustaría guardar de hoy. Hoy he aprendido, hoy me ha conmovido, algo que me ha hecho reír. Esta me ayuda mucho porque, pues en general están muy tristes en este primer shock, pero de repente llegó la prima del norte que todo lo ve muy diferente e hizo reír a la paciente y entonces lo registra y nos permite también como ir viendo estos contrastes de, bueno, también hay algunas cosas buenas que hay que empezar a ir observando. Entonces, lo que les quiero compartir en esto del diario es que a veces a partir del diagnóstico se puede introducir, depende del paciente y del tamaño del shock y demás, y hay a quien le sirve mucho la instrucción muy abierta, escribe lo que quieras, no importa, y hay a quien le sirve mucho algo más de estructura para que escoja una frase o 2 o 3 y escriba sobre eso. Bueno, estos son algunos tips que les doy. Este ejercicio me gusta mucho porque me parece que lo toman muy bien y les ayuda como al grounding, como a ver, estoy viviendo esto, pero yo soy Isabel, ¿sí? Entonces, escribe tu nombre en una hoja, escribe la historia de tu nombre, por qué te llamas así, quién te lo puso, qué significa esa persona para tu familia, qué te recuerda esa persona. Casi siempre me gusta ponerle límites de palabras porque les digo, yo soy como un poco fanática de la síntesis, entonces les pido que no pasen de 50 palabras, pero si veo que es una persona que con eso se va a agobiar, pues le quito ese reto, pero he notado que estos retos les sirven porque no se concentran tanto en rumiar la instrucción, sino que también tienen que completar un cierto número de palabras. Entonces les pido que escriban la historia de su nombre y luego como una especie de juego, pero nos sirve muchísimo lo que escriben, les pido que con la letra de sus nombres escriban frases cortas sobre los retos que están enfrentando.
Entonces, este es mío, por ejemplo, yo soy Isabel y para mí un posible reto, es un ejemplo, es internarme cada mes para quimioterapia, saber que puede regresar el cáncer, a veces no querer seguir con mis tratamientos, batallar para pronunciar la palabra cáncer, entender por qué me lo dicen. Entonces, con algo que es muy mío, que es mi nombre, hago también mías emociones que estoy viviendo con este reto de tener cáncer. Entonces, este es otro ejercicio que también a veces introduzco en este momento y a veces lo pongo en otro momento. Ahora nos vamos al punto número 2, que son las emociones intensas. La realidad es que estas empiezan desde el día cero, desde el día que el radiólogo o que el doctor empieza a decir, esto no me gusta, esto que estoy viendo en imágenes no me gusta, o tus síntomas me parecen sospechosos. Ahí empiezan las emociones intensas. Pero bueno, lo puse como un segundo paso. Y ¿qué emociones? Todas. Yo creo que cualquiera, la que nombremos, puede estar presente. Y si ya tendíamos a la tristeza, pues ante un diagnóstico estamos más tristes. Y ya tendíamos a ser enojones, pues más enojados. Y también pasa que tenemos emociones que nos resultan novedosas y eso inclusive nos genera más ansiedad. Entonces, todos esos sentimientos están juntos, el paciente lo siente todo, además se siente culpable por sentirlo, porque afuera le dicen que lo que debería de tener es buena actitud, y te llegan a consulta como siento que me voy a derrumbar, pareciera que una ola me arrasó, no quiero que nadie sienta lástima por mí, mejor me guardo mis emociones porque si las expreso me puedo descontrolar, me siento atrapado, no siento control, cuando me enojo mucho, muchísimas frases que pueden estar relacionadas con esta gestión. Y yo aquí los invito algunas veces a lo que llamo el diario de las preocupaciones, que es, tampoco me lo inventé yo, lo saqué de la terapia breve, y es ir, o sea, primero abrirle espacio a las emociones y luego ir aprendiendo a gestionarlas, que es, por un lado, no engancharte con todo lo que tu mente produce, que son pensamientos casi siempre catastróficos, y luego ir aplazando las preocupaciones. Si yo ahorita que tengo el diagnóstico, que no tengo información de si va a ser un cáncer, que como les contaba el ejemplo de mi paciente con leucemia, se va a controlar toda la vida con una pastillita o en realidad va a ser algo que me va a llevar a la muerte, en este momento de desinformación, ir, digamos que aplazando las preocupaciones puede ser útil. Entonces, los invito a que escriban, a que vayan tratando de escribir en un cierto momento del día y les hacemos como este ejercicio de, bueno, ¿qué pensamientos sí puedo controlar, qué pensamientos no puedo controlar? Y es una preocupación hipotética e ir tratando de cuando llegue un pensamiento, decir, este es hipotético, no tengo información para preocuparme para esto. Esto sí es práctico. Me dijo el doctor que me hiciera también la prueba genética. Saco una cita. Entonces, ir escribiendo todo esto, escribir a una cierta hora del día y cuando llegue la preocupación fuera de horario, tratar de llevarlo a ese momento. Y a veces, cuando se presta la persona, pues me voy así literal a la terapia cognitivo-conductual, donde les pido que lleven una bitácora, ¿verdad? Pero lo puedo dejar desde algo como muy abierto, de escribir sobre todo lo que te preocupa, hasta algo como muy estructurado. Lo que les decía de hacer listas, me gusta mucho este ejercicio de amores y odios porque son emociones intensas que a veces no nos damos cuenta de lo intensas que son. Y les pido que hagan estas dos listas y después les pido que hagan una lista o que me platiquen, a veces ya en sesión, todo aquello que les ha ayudado a navegar en estas dos emociones. Es que odio voy a decir algo, que mi pareja haga ruido al comer. Amo mucho a mis hijos. Todas estas emociones que son intensas, ¿cómo las hemos navegado y qué recursos hemos tenido para navegar por las emociones intensas en otros momentos? También utilizo otros ejercicios como escribe algo difícil que hayas vivido en tu vida. No creo que el cáncer sea, a veces sí, es lo más difícil que han vivido,
pero a veces no es lo más difícil que han vivido. Entonces, también les pido que escriban sobre esas experiencias y los recursos que notaron que tenían. Este ejercicio me encanta porque la gente, como les decía, se siente atrapada y les platico de esta pequeña, bueno, les digo esta pequeña frase de la otra libertad y les digo, bueno, ya que no puedo ser libre, agrandaré mis prisiones. O sea, ya no soy libre porque tengo citas cada cierto tiempo, quimioterapia cada 15 días, esto, pero ¿cómo puedo agrandar mi jaula? Entonces les pido que hagan un poema que empiece así, no soy libre para, y les pido que hagan a lo mejor 4 estrofas, pero sí soy libre para, y entonces ver esas cosas que sí pueden hacer. Por ejemplo, no soy libre para el segundo día después de la quimioterapia levantarme de la cama, que ese día me tengo que acostar, pero sí soy libre para, bueno, escribir, hablar con mis hijos desde la cama o pararme a hacer ejercicio el día 4 después de la quimioterapia. Entonces, este ejercicio me gusta mucho, me ha parecido muy poderoso. En este tema de las listas, pueden meter lo que ustedes quieran. A mí me gusta mucho esto de cosas que recuerdo, cosas que no recuerdo, cosas que haría si no sintiera miedo y culpa. En las listas hay muchísima apertura, yo las utilizo mucho. Este otro ejercicio que platicando les decía ahorita que de repente noto que las personas somos muy duros con nosotros mismos. Les pido que dibujen una imagen de su self autocompasivo, cómo se vería una parte de ustedes que las abraza cuando estamos en un momento difícil y escribir la lista de cualidades de este self compasivo. Entonces, bueno, son ejercicios que doy en esta etapa o en cualquier otra. Esta etapa sería, digamos, que una de las más largas, la de gestión de emociones fuertes. No se acaba casi que nunca, porque pues pero sí hay picos. Otra de las cosas que vivimos y que quise incluir es la tristeza. Es normal sentir tristeza por todo lo que se va viviendo en el diagnóstico. Se pierden muchísimas cosas desde la idea que yo tenía de mí misma de ser sana hasta cosas como una parte del cuerpo, como la fertilidad, como mi imagen, como una oportunidad de trabajo, como oportunidad de tener pareja, etcétera. O sea, la cantidad de pérdidas que puede haber son muy grandes. Y fíjense que en esto también me encuentro, o sea, creo que todos nos encontramos personas que la identifican, la tristeza y se permiten atravesar el duelo, pero también hay otras personas, y justo ayer vi una persona que me dijo, me mandó la psicóloga del Seguro Social, que es nuestro seguro público de salud, porque me dijo que estaba muy raro que yo estuviera tan fuerte, que yo le dije que últimamente me sentía muy fastidiada. Esa era la palabra que ella utilizaba. Yo me siento muy fastidiada, ya terminé mis tratamientos. Y ella me dijo, necesitas ayuda porque creo que lo que te ha faltado es llorar. Así se lo dijo la psicóloga, o así me lo dijo ella que se lo dijo, no sabemos realmente qué le dijo. Entonces, a veces, en realidad, es más el miedo que tenemos a atravesar la tristeza y tenemos un montón de mecanismos que se empiezan a manifestar de otra manera. Y para esta parte, bueno, esto es alguna de las cosas que me dicen, me siento triste y todos me dicen que debo ser positivo, me siento culpable por estar triste, perder mi cabello, esto es muy común. Nunca volveré a recuperar mi vida anterior, todo esto me pasa por haber, y lo dejé en blanco porque la lista es inmensa, por haber sido infiel, por haber permitido que mi esposo me estresara, por no haber sacado mis emociones antes, por lo que sea, por comer azúcar, por cualquier cosa puede ser culpable del cáncer que tengo. Y aquí me gusta mucho ponerles un ejercicio que le llamo las hojas perdidas y les doy estas hojitas literal, esta es una foto de la hojita que les doy, la hoja que les doy donde vienen pequeñas hojas. Si se presta, les digo, como si fuera un árbol que pierde hojas para renovarse cada estación. Estas son hojas que se están perdiendo en este otoño y me gustaría que en cada una, y son bastantes, pongas pérdidas que has empezado o que identificas a partir de tu diagnóstico.
Y me es muy útil porque en las primeras líneas ponen cosas muy evidentes, en las primeras hojitas, pero luego se atreven a poner cosas más íntimas, ¿sí? Y la tarea es llenar todas las hojas. Entonces, empezamos, les digo, con cosas como muy, perdí mi cabello, perdí mi seno, pero luego perdí, no sé, la capacidad de conectarme con mi pareja, perdí el gusto por la vida, o sea, cosas como que cuesta más nombrar. Entonces les pido que en cada hoja del árbol escriban una pérdida, a un lado les pido que escriban un pensamiento relacionado con esa pérdida, y después les pido, y a veces esto lo hacemos juntas, observa tu hoja donde pusiste las pérdidas, les hago preguntas sobre por qué pusiste esta aquí, por qué en esta la letra está tan chiquita. Hay un montón de cosas que se pueden encontrar a la hora de explorar las pérdidas. Y también las invito, si se presta la situación, a que digan, bueno, en cada pérdida, ¿pudieras identificar algo positivo que has obtenido a partir de esa pérdida? Y lo hacemos como un ejercicio de escritura que a veces acompaña. Este es otro que me gusta mucho para el duelo. Les voy a leer, digamos que lo que les comparto porque me gusta como inspirarlos con algo parecido a lo que se está esperando que escriban, pero básicamente lo que les pido es que escriban un poema con estrofas que empiecen con acepto vivir con, acepto vivir sin. Entonces, les leo un pedacito de este poema, que va así. Acepto vivir sin 4 manos, acepto vivir sin comer nubes, acepto vivir sin ser un hada, acepto vivir sin ir a Marte. Acepto vivir con 2 recuerdos. Acepto vivir con mis fantasmas. Acepto vivir con lo que ignoro. Acepto vivir con lo perdido. Acepto estar lejos y estar cerca. Acepto caerme y levantarme. Acepto llorar para más tarde abrir los ojos y celebrar la vida. Es un poema que no es mío, pero les pido que escriban cosas que esto les inspire. Este ejercicio les encanta, les cuesta trabajo, sobre todo, pues, aceptar vivir con y vivir sin. Y casi siempre les pregunto después, cuando me comparten su poema, les pido que me digan qué cosa pensaron en escribir y no pudieron, o no sintieron que podían todavía aceptar. Y también nos da mucho material para trabajar juntas. Este otro ejercicio también lo hacemos en la pérdida, me gusta mucho y siento que cuando lo explico puede que ustedes no le encuentren sentido, pero si vieran cómo nos da material para que se autoconozca la persona y para explorar en sesión, les pido que cierren los ojos y que se imaginen la carátula de un reloj y que se imaginen una hora en la carátula y que no le den muchas vueltas de, las 12, no, mejor la 1, no, mejor las 5, no, la primera hora que se te viene a la mente. Entonces, abre los ojos y te pido que escribas, es demasiado pronto para, es demasiado tarde para, o sea, que completen la frase, necesito tiempo para, está muriendo en mi ahora esto, están haciendo en mi ahora esto. Es un ejercicio hermoso que les digo, a veces cuando lo explico siento que no logro transmitir cómo puede funcionar. Lo pueden utilizar en cualquier momento del proceso, lo pueden utilizar ustedes para sí mismos. Y nos ayuda mucho bueno, un poco como anclaje del momento que estoy viviendo, un poco reconocer que en cada momento, cada hora de nuestro reloj tiene pérdidas y tiene ganancias. Y bueno, exploramos también, y ha sido bien interesante cuando les pregunto, ¿y qué hora aparecía en tu reloj? Y me dicen, no sé, la 1. ¿Te dice algo ese horario? Y me han dicho cosas tan maravillosas, o sea, como, sí, es la hora en la que mi mamá nos esperaba para comer, o es la hora en la que, no sé, algo como siempre muy íntimo. Es un ejercicio que me gusta mucho hacer con los pacientes. Y ahora me voy a la remisión, que dijéramos, eso es el momento donde todo acabó, donde tocan una campana, donde ya nada, o sea, ya se acabó lo peor, pero los que trabajamos con pacientes sabemos que tiene retos muy, muy grandes y tiene esta semana lo platicaba con una paciente,
es donde empiezas a sentir cosas que te parece absurdo sentirlas. O sea, a lo mejor antes ya te parecían absurdas, pero de repente dices, ya me dieron de alta y ahora resulta que tengo más miedo que antes. O ya me dieron de alta y esta paciente que me decía, y ahora lo que siento es fastidio. Son como sentimientos que nuestra mente juzga como atemporales, como nosotros en México decimos que no vienen al caso. Entonces, bueno, en esta nueva normalidad, en este volver a la vida normal, si es que así fue el tratamiento, uno de los miedos más comunes es que el miedo regrese, que sientas inseguridad al volver al trabajo, que no sabes cómo recobrar la intimidad con tu pareja porque estuviste encerrada tratando de salvar tu vida o encerrado, no me siento yo, no sé cómo recuperarme a mí mismo. Y me quedo con esta frase, como la persona de repente ya no sabe quién era antes, quién es hoy y está como en esta, digamos, como en esta nebulosa. Entonces les cuento un cuento, no se los voy a leer, pero se los voy a platicar. Les platico que si conocen el cuento de Cassie de Peter Reynolds, y es un cuento que explica cómo un niño que le gustaba dibujar, dibujaba en cualquier lado, se ponía en la mesa, pero nunca le gustaba lo que dibujaba. Entonces agarraba los dibujos, los arrugaba, como hacemos cuando escribimos algo que no nos gusta, y pum, los aventaba. Y volvía a intentar dibujar y no me gusta y lo tiraba. Y un día entra al cuarto de su hermana y se da cuenta que la hermana tiene casi como un museo, ¿verdad? Pegados así todos los papelitos arrugados de los dibujos de su hermano. Y le dice que a ella le gustan, no sé qué. Y entonces él como que se da cuenta que pues había sido muy autoexigente consigo mismo. Digo, les estoy contando el cuento, pero el cuento tiene otras partes. Y se propone, voy a regresar al cuento, dice, de pronto Ramón recobrará la confianza en sí mismo, cosa que no ocurre de pronto, ¿verdad? Pero es un cuento, en los cuentos todo puede pasar. Y empieza a darse permiso de no necesitar alcanzar la perfección. Y entonces se permite dibujar un casi árbol, un casi atardecer, un casi sol, un casi arte, un casi poesía, un casi poema, un casi lo que quieras. Y entonces yo les pido a los consultantes, pues, que escriban un poema que se titule Porque no hay nada perfecto, y al final de cada verso, de cada 4 estrofas, tiene que acabar con casi, ¿no? Entonces, tendré un trabajo casi gratificante, mi casa estará casi limpia, tendré una familia casi buena o casi perfecta. Y es increíble este ejercicio como nos cuesta mucho trabajo. La gente, digo, quien lo hace me dice, me costó muchísimo y nos da mucho material de, bueno, a ver, ¿en qué tema te costó? No, es que yo eso de casi limpio no puedo. O sea, mi casa no puede estar casi limpia, o sea, tiene que estar limpia. Esto, por ejemplo, dices, bueno, ¿eso de qué nos sirve el cáncer? Pues en mucho, porque cuando estamos trabajando la fatiga, las personas, y les digo, puede haber cosas culturales de México, de Latinoamérica, la mujer necesita tener la casa impecable y no importa, o sea, le cuesta mucho cuando les damos psicoeducación de decir, ¿qué te parece si en lugar de lavar los baños todos los días y lo que antes con tu energía al 100 podías hacer en un día, lo divides en toda la semana y entonces los baños los lavas cada tercer día? Si hay cosas arriba de la mesa del comedor, no pasa nada. Si eso, y si los trastes se juntan un poquito, no. Entonces, estos ejercicios de buscando darnos cuenta de dónde nos exigimos tanta perfección puede ser muy poderoso. Ese es uno de los que me gusta mucho. Otro que me encanta es para esta parte de quién soy ahora que terminé el tratamiento. No me encuentro. Me gusta mucho leerles les voy a leer un pedacito, este es más chiquito, de una poesía que es de Wisława, ay, siempre se me olvida, sí, Wisława, ay, lo había aquí marcado, no lo marqué, aquí está, de Wisława Szymborska, que tiene poesías hermosas, hay muchas de las cosas que les pido que escriban basadas en su poesía, y tiene esta que se llama Posibilidades, y les voy a leer algunas cosas de esta poesía. Dice, prefiero el cine, prefiero los gatos,
Prefiero que me guste la gente, amar la humanidad. Prefiero las excepciones. Prefiero salir antes. Prefiero hablar de otra cosa con los médicos. Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad de que el ser tiene una razón. No es toda la poesía, tiene muchos más, es mucho más larga, pero les comparto esta poesía y les digo, escribe al menos, no sé, depende de cada persona, pero en este ejemplo, escribe mínimo 15 cosas que prefieras. Y también es un ejercicio muy poderoso porque de verdad la gente nos perdemos en el diagnóstico, en el tratamiento, no sabes hasta dónde llegas tú, hasta dónde llega tu esposo porque te tienes que hacer un poco chiquita para que los demás te ayuden y te cuesta recuperarte. Entonces hacemos este ejercicio de qué prefieres y es muy, muy poderoso. Aquí abajo verán que a veces les recomendamos que escriban a mano, esto sobre todo en personas que tienen así como que el pensamiento, yo soy una de ellas, que me cuesta mucho escribir a mano porque pienso más rápido y me cuesta. Y a veces el solo ejercicio de escribe al ritmo de tu mente y doma tu mente pues, es terapéutico. Entonces, bueno, lo dejé aquí nada más para que vieran que a veces recomendamos esto. Y bueno, a veces como es una transición, todo el diagnóstico de cáncer se podría considerar una transición. A veces les pido este ejercicio de dibuja y ponle nombre al cambio, cómo es tu transición, qué otros cambios están ocurriendo, cuál has descubierto que es tu equipo de apoyo, escribe palabras que se vengan a tu mente en este viaje, qué dejas ir, qué te llevas, como un poquito de esto y a veces les pido, escribe una historia donde alguien vive una transición parecida a lo que tú estás viviendo y pone un final diferente, o sea, juego dependiendo, les digo, de la persona, de qué tanto se preste a la creatividad, juego con este ejercicio. Y ya para terminar, me voy al cáncer avanzado, donde parece que nada se puede hacer, que dices todo lo que haga será usado en mi contra, porque es bien difícil trabajar con una persona que sabe que su diagnóstico es tan negativo. Aquí me gustaría como dividir en dos cosas. Hay quien tiene un cáncer metastásico que puede vivir muchos años y no está al final de la vida. Y puede haber quien tiene un cáncer avanzado y sí está al final de la vida. Entonces, estos ejercicios pueden servir en cualquiera de estos dos casos, pero bueno, yo lo enfoqué al cáncer avanzado, o más bien cuando ya no hay una cura. Es muy común que nos digan que no le encuentran sentido a su vida, que no quieren ser una carga para los demás, no quiero que me vean deteriorarme, son, la verdad, argumentos muy válidos. No me siento capaz de disfrutar el presente pensando en el desenlace. Nadie me escucha cuando quiero hablar de mis deseos al final de la vida. Esto pasa muchísimo cuando la persona quiere hablar de, bueno, ya sabemos cómo va a terminar esto, me gustaría hablar de ese momento, de lo que quiero. No, 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 no. Tú te vas a curar, ahorita no tenemos por qué pensar de eso, a pensar acerca de eso. Entonces, hay muchas cosas que la persona con un cáncer metastásico o avanzado puede estar sintiendo y puede sentirse muy sola en este trayecto. Por eso escribir también puede ser una buena compañía. Y este ejercicio me gusta mucho porque nos lleva, y aquí yo sigo mucho la línea de dos grandes maestros que han sido para mí, Gary Rodin con Calm, que es esta estrategia terapéutica para el cáncer avanzado, y el doctor Chochinov con toda la parte de Dignity in Care, que a mí me han enseñado dos cosas. Una es cómo ver con los pacientes esta doble conciencia de, por un lado, estar consciente de que mi vida está amenazada y también tengo que dejar cosas resueltas, y al mismo tiempo, abrazando estos que parecen opuestos, disfrutar el día a día. Eso es algo que propone Calm con mucha más sofisticación, lo estoy simplificando, y el doctor Chochinov, que considera que mucha de la dignidad, y yo coincido con él, se encuentra cuando ya estás muy deteriorado, cuando ya estás muy al final de la vida, pues en todos aquellos logros, orgullos y cosas que has vivido.
Entonces, este ejercicio me gusta mucho porque les pido a los consultantes que escriban en la frente 3 ideas que defenderían, en las orejas los sonidos que conservarán en su memoria, en los ojos las imágenes y escenas que los han marcado, en la nariz los olores que más recuerdos les traen, etcétera, ¿no? Uno que trabajamos mucho porque les cuesta bastante trabajo es en la boca del estómago los 2 temores más arraigados, en sus manos acciones positivas que han realizado, etcétera. Entonces, este es un ejercicio que también les gusta mucho. A veces después de esto les pido que escriban una reflexión, que escriban una historia, o sea, ya puede salir algo creativo de esto. Este es otro que me gusta y además me gusta tanto que les voy a pedir que le escriban ustedes también en el chat, y es que escriban sus memorias en 6 palabras. Como les dije, a mí me gusta mucho la microescritura y les pido, a ver, escríbeme tu autobiografía o tus memorias en solo 6 palabras. Y estos son unos ejemplos que me han dado y que he obtenido en algunos pacientes y personas de cómo escribir las memorias en 6 palabras. Este es uno: vendí todo menos corazón, remato saldo. Otro: gracias, una mesa solo para 2. Vendo zapatos de bebé sin usar. Disculpe las molestias, estamos en construcción y por un tiempo fui feliz. Entonces, esto a veces lo adapto como escribe tus memorias, escribe tu autobiografía, escribe quién eres en 6 palabras. Y bueno, yo les voy a pedir que en el chat me escriban su autobiografía en 6 palabras. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes me platiquen qué se siente tratar de escribir toda su vida condensada en solo 6 palabras. Y voy a checar el chat. A ver si puedo. Aquí está. Y la belleza es real. Gracias. Muy bien, 6 palabras. Enfrenté lo difícil, aprendí a crecer. Gracias. Vivir, servir, amar, luchar, sonar, vencer. Aquí alguien, no lo aclaré, pero es otra manera en que lo pueden escribir, con palabras aisladas, que no están aisladas porque están vinculadas con su vida, ¿no? Pero también se puede. La felicidad del amar me arrebató un amor. Bueno, aquí se pasó de palabras, fueron 7, pero se puede ajustar a 6. Muy bien, gracias, Teresa. Compartir humanidad me llena el alma. Gracias, Zulma. Lina María Zuluaga, ay, no lo puedo ver aquí. Subidas y bajadas, esperanza fortalecida. Aprendí a ser resiliente, aquí le faltaron palabras. Me he esforzado para lo que tengo. La vida llegó después de morir. Ay, miren qué interesante. Una sonrisa es luz y claridad. Crecer, aprender, amor, encontrar sentido a vivir. Déjenme ver si no me perdí. Tormenta, aprendizaje y amor más allá. El cuarto de las bendiciones. Eso está intrigante. La vida llegó hacia allá. Déjenme ver. Convivir con lo difícil ayuda a aprender y a vivir. Positiva siempre, buscando hacer la felicidad. Sigo descubriendo y apostando a la vida. Nací, crecí, amo y sigo creciendo. En constante aprendizaje, camino en compañía. Moriré mañana, por eso vivo libre hoy. Bien. Felicidad para mí y los demás. He disfrutado mientras pude, agradecida siempre. Entonces, si quieren ahorita al final que estemos en preguntas, me gustaría saber, bueno, ¿qué fue para ustedes escribir algo tan grande como nuestra historia en solo 6 palabras? Este ejercicio es uno de los que les pongo, sobre todo cuando estamos en este momento de final de vida, pero es un ejercicio que me encanta. Este es otro que es muy poderoso. Les platico que hay un escritor japonés, que nunca me meto en decir el nombre porque no lo puedo pronunciar, pero que tiene una serie de, creo que son 3 documentales, donde, bueno, 3, sí, son como documentales, donde lleva a 26 personas a digamos, a un espacio después de morir. O sea, estas personas mueren y están en un espacio, vamos a decir que en un limbo, una semana, donde tienen que decidir
cómo quieren que sea el resto de su vida. Tienen que escoger de lo que han vivido o de lo que ellos se imaginan, una escena perfecta con la que van a vivir, vamos a decir, voy a utilizar esta palabra que no necesariamente, pero en su paraíso. O sea, como si pudieran diseñar esa escena donde quieren vivir el resto de la eternidad. Y entonces les pido que piensen, acá, si están conmigo, les pido que cierren los ojos y piensen en esa escena perfecta, como si pudieran tomar una fotografía de un momento tan rico en sus vidas, que si fuera una foto se la quisieran llevar después de morir. Y les pido que lo escriban, que lo describan, que escriban dónde y con quién están, qué está sucediendo, qué están sintiendo, que escriban en el tiempo presente, como si lo estén viviendo ahorita, qué aromas se pueden sentir, de dónde viene la luz. Todos los invito a utilizar todos sus sentidos para enriquecer esa escena perfecta. Bueno, es que se vino después lo que les dije. Cierra los ojos y permite que ese escenario aparezca en tu mente y esta escena. Algo muy importante aquí que les digo es no le des mucha vuelta a la escena, escoge una que sea de las primeras que se te vienen a la mente y vamos a describirla completamente. Entonces la persona puede escribir, ahí ustedes les pueden pedir que escriban lo que quieran, puede ser, yo casi siempre pido relatos breves. Y al final les pido una reflexión de, bueno, ¿qué sentido le encuentras a este momento? ¿Por qué fue tan significativo en tu vida? ¿Por qué te lo quisieras llevar para siempre? Y es un ejercicio que me gusta mucho. Y ya ahorita estoy terminando y este es otro ejercicio que también me gusta, que cuando se trata, por ejemplo, en los ejercicios que propone Harvey Chochinov, que se va uno hacia atrás y empiezas a recorrer momentos de tu vida, a mí me ha funcionado, y este es un tip personal, ¿verdad? Ir junto con el consultante determinando años, periodos de años que nos permitan como ir explorando mejor el pasado, ¿no? Entonces casi siempre les pido que escojan los 10 años de su vida que tuvieron un gran impacto en la persona que son hoy. Y entonces son 10 años como muy ricos que le estás pidiendo que focalicen en su vida. Y otro reto que les pido, si veo que se presta dependiendo de la persona y la situación, es que escriban solo en bloques de 3 palabras. ¿Y esto para qué? Bueno, otra vez porque creo que en la síntesis hay mucha información, o sea, siento que hay mucha información en lo que callamos, en lo que reducimos. Siempre la síntesis me parece como la crema de la leche, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Yo era rubia, había poco sol, papá no sonreía. Son frases de 3 palabras en las que buscas contar un periodo de 10 años y les puedes pedir una longitud particular o puedes dejar nada más que te cuenten esos 10 años y no pedirles el reto de las 3 palabras, pero a mí en general me gusta introducir retos que ayuden. Bueno, a mí me ayudan. Y ahorita ya, con esto terminamos, bueno, ¿qué pasa con el cáncer avanzado, con el cáncer metastásico? Estos son algunos ejercicios y como les digo, mi idea era compartirles ejercicios y todos son intercambiables y dependen de muchos factores. Ahorita lo que quisiera darles son ejemplos de otras iniciativas que nacen con la escritura comunitaria, que a mí me encanta. Me gusta mucho la escritura solitaria, ¿verdad? Pero cuando escribimos junto con otros, ocurren otros fenómenos, ¿no? Como cuando hacemos terapia de grupo y terapia individual, hay cosas que se ganan con la de grupo y cuando se escribe en grupo también se ganan ciertas cosas. Esta es una iniciativa que a lo mejor ustedes lo conocen, quienes estén en España, que sacaron, creo que es una asociación, Supercuidadores, y hacen este libro de experiencias de cuidado, de personas que han cuidado a alguien y cómo ha sido esta experiencia. Por personas que me compartieron sus publicaciones, es una escritura libre, o sea, no tenía muchos requisitos, tal vez alguna longitud, y publican un libro cada cierto tiempo y lo presentan y demás. Esta es una iniciativa que yo hago cada año. Lo hago con personas que no necesariamente tienen cáncer, pero cada vez se unen más personas con cáncer, porque pues es un medio donde yo trabajo. Y nos dividimos por grupo,
escribimos juntos microrrelatos que encadenamos con la última frase, o sea, escribimos encadenados con la frase de un relato ganador y al final hacemos una lectura en la Feria del Libro de aquí de la ciudad. Lo hacemos cada año y ya hemos publicado libros. Algo que hemos hecho que no es tan fácil para quienes no, porque no es sin fines de lucro, o sea, no cobro nada por esto, casi es, entre todas cooperamos, entre todos, pero hubo una ocasión en que fue muy poderoso porque se nos ocurrió invitar a una actriz que es mexicana, es de aquí de la zona donde vivimos nosotros, pero actualmente vive en Miami, y se prestó para leer nuestras historias y escuchar lo que escribimos. Y fue muy, muy, muy poderoso y si se fijan, lo actuaba, o sea, se vestía de acuerdo a lo que ella interpretaba de la historia. Fue muy, muy interesante. Y esta es la iniciativa que creo que es de tu hospital, Rosario, que se llama Visible Inc., que yo sigo desde que supe que existía porque conocí a alguien que estuvo en esta iniciativa, que los pacientes escriben y tienen una presentación en Nueva York y si no me equivoco, y eso dice la información, actores de Broadway donan su tiempo para hacer performances con los pacientes o solo los actores, ¿verdad? Porque no todo el mundo se siente cómodo en actuar y hacen actuaciones y bueno, se presentan también libros y demás. Entonces también es una iniciativa relacionada con cáncer y escritura. Nosotros ya tenemos estos libros publicados relacionados con cáncer y escritura y bueno, como les digo, es muy rico escribir acompañado porque permite normalizar, porque permite, digamos que acompañarnos en caminos difíciles. El cáncer no es el único camino difícil que transitamos. Entonces, es una manera en la que yo también utilizo la escritura. Y esta es una iniciativa que empecé hace 2 años, que es 100 palabras ante el cáncer de mama, que hacemos en octubre. Las mujeres nos mandan, mujeres, hombres, o sea, la idea es que escriban los doctores, los familiares, todas las personas que digamos que participan apoyando o viviendo de primera mano un diagnóstico de cáncer de mama, se les piden que hagan una historia de 100 palabras. Y bueno, Abde en particular escribe muy bien, pero no necesariamente tienes que escribir bien, lo importante es que escribas como tu experiencia con este viaje del cáncer de mama. Y bueno, en el año pasado nos hicieron unas ilustraciones y vamos publicando casi todos los días del mes de octubre una historia, que puede ser de un papá, de un hermano, de un paciente, de un doctor, etcétera. Y bueno, con esto termino para las preguntas. Estos son mis datos. Si no estuvieron en la presentación, yo estoy en Monterrey, México. Y pues bueno, les puedo decir que lo más activo es mi Instagram, @icenteno, pero también tengo @travesías de tinta. Estoy antes Twitter, Isabel Centeno S. Y veo que Belina está aquí también. Ok, muy bien, entonces voy a dejar de compartir para escuchar sus preguntas y retroalimentación. Vamos a empezar la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Isabel. Yo ya te escuché una vez, pero te escucharía muchas, porque das muchas ideas prácticas. Veo pregunta de comentarios en el chat de agradecimiento y felicitaciones. Adriana Youman es la primera persona que veo yo que tiene... ¿Sabes qué oigo mal? ¿Será alguien más puede hablar? Para ver si... Se escucha lejos la voz de Tania, sí. Ok, sí, Tania. Algo se escucha lejos, sí. Pero sí te escuché todo, Tania? Nada más quería ver si era algo que a lo mejor eran mis speakers o algo. ¿Ahora se escucha mejor? No. No, pues es que tengo un problema con el volumen porque no me funciona no sé si Rosario estás, si puedes tú, porque es que Tania, sí se escucha, lo que pasa es que te escuchas bajito, pero sí podemos escucharte. Si Sí, quieres te hablar escuchamos así. alto, que podría ser mejor. Es que lo tengo a tope, algo está pasando porque no me iban los auriculares tampoco. No sé si quieres moderar tú, Rosario, yo lo digo por vosotras, yo... No, yo pienso que está bien, solamente que tengas en consideración hablar alto y quizás acercarte Vale.
Bueno, Ok. pues Adriana Youman es la primera persona que veo yo en mi pantalla que tiene levantada la mano. Sí, buenos días, bueno, buenas tardes a todas. Algo que yo quería preguntar respecto a la escritura creativa, perdón, terapéutica, que me encantó, pero yo tengo algunos pacientes que están pasando por un proceso de duelo, justamente porque tenían familiares que tenían cáncer y están pasando por el trauma de haberle perdido a la persona o también algunos el trauma de haber recibido el diagnóstico de cáncer. ¿Y cómo puede hacer uno para recomendarles que escriban sin revictimizarles por haber pasado ese trauma? Eso creo que me costaría a mí el hecho de que ellos vuelvan a vivir esa experiencia de manera negativa sin que, sin que puedan sentirle realmente como algo terapéutico, sino más bien como que están reviviendo el trauma. Sí. Sí depende de cada paciente y de cada circunstancia. A mí algo que me ha funcionado en algunos casos, además de estos ejercicios que ya compartí y que hay que ir viendo en quién y en qué momento, hay algo que he utilizado y que me ha servido mucho y es que lleven un diario. O sea, me ha pasado que cuando mencionan la pérdida, porque la pérdida está presente, ¿sí? O sea, la pérdida realmente está presente cuando se acercan a ti. Entonces, hay momentos donde me comparten, no sé, yo llegaba en la tarde y todas las tardes le hablaba a mi abuela acaba de fallecer, y, y, y todas las tardes me pongo muy triste porque siento que no puedo hablar con mi abuela como lo hacía antes. Entonces, en esos casos, y me pasó una vez también con una mascota, que había perdido a la mascota y el momento que esa jovencita recordaba era cuando llegaba de la escuela y pues era una jovencita muy solitaria y entonces platicaba con su perrita y demás. Entonces, les pido que ese momento, pero es un momento que ya está presente, no es un momento que necesariamente les estoy pidiendo que rasquen atrás y se traigan. Le escribiera, por ejemplo, a su abuela todo lo que le contaría ese día, ¿sí? O sea, y les funciona muy bien. En estos dos casos que les platico, funcionó muy bien. Escribía todas las tardes como si esa llamada que tenía de su abuela fuera por escrito. Y le escribía todo lo que le contaba. Podemos pensar, bueno, ¿y qué tal que se quedó ahí anclada, escribiendo para siempre porque no puede soltar eso? No. Después de un tiempo, empezó a dejar de escribir, empezó el duelo a avanzar como avanza cualquier duelo y empezó a dejar de escribir a su abuela en las tardes. Lo mismo con este duelo con un perrito, le escribía a su perrito todo lo que vivía en el día, todo lo que le hubiera dicho, lo que seguía todavía, vamos a decir que martirizándola un poco. Entonces, lo que yo haría es no escarbar demasiado si no es algo que la paciente o el paciente, el consultante te trae como algo que tiene presente ya, ¿sí? Muchas gracias. Es lo que yo haría, sí. Meli, qué gusto que estés aquí. Ahora, Ah, Isabel, sí, ¿se me escucha mejor? no, te sigues escuchando. ¿No serán los audífonos, Tania, que tenían micrófono? No, no son los audífonos, me los he tenido que quitar porque no funcionaban. Ah, Entonces, ok. no sé, después ya lo miraré, no quiero ahora. Te escuchas bien, te escuchas bien. Tú di quién sigue, perdón, es que yo veía a Melina aquí en primer lugar. Tú di quién sigue. Yo para no perderme el orden, tengo, Sí. sí, Melina, y después hay una en el chat también. Y claro, esto ahora vamos a acabar los de la pantalla y después iré con los del chat, que los tengo aquí. Melina, por favor. Gracias. Gracias. Isa, qué Hola. bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Digo, ya conocía todo lo que han trabajado, pero como exactamente los ejercicios están hermosos porque aparte el trasfondo de todo lo que se trabaja va más allá. O sea, esto de las hojas del árbol que se cae, el que puedan identificar todas aquellas pérdidas más allá de las evidentes. Y, ay, qué bonito, la verdad es que me encantó. Y un Gracias. poco la pregunta iba en el sentido de, ¿has publicado estos ejercicios? Porque yo lo compro. O sea, si tienes ya un libro que dices, estas son esas herramientas que funcionan para la terapia, para hacer una terapia narrativa con pacientes que sabemos que efectivamente no va a ser para todos los pacientes, pero con pacientes donde vemos que efectivamente es una terapia
que ya hacen o que definitivamente les beneficiaría muchísimo tener estos ejercicios a la mano, porque a veces son cosas como de esas cosas que dices, claro, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Sí? Y no sé, o sea, si no tienes un libro publicado con esto, mi invitación es públicalo, Isa, porque ayudaríamos a muchos. Y la otra es, si nos podrías recomendar, por ejemplo, libros que a ti te ayudaron, o sea, que tengan como estos ejercicios prácticos que digan, pues esto igual y no sé si ya tienes publicado, pero que digas, estos otros libros ya están publicados y vienen ejercicios similares. Por ahí va mi pregunta y felicitarte, está hermoso. Gracias, Meli, gracias. Estoy bien contenta que te hayas unido. Sí voy a publicar justamente esta fusión de los ejercicios, porque ejercicios hay muchísimos, como les enseñé en mi mesita, ¿no? O sea, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Sí hay libros que me han ayudado más y con gusto se los comparto, más que otros. Pero sí, creo, no hay o no he encontrado digamos, esta fusión de cáncer, ejercicios, ¿verdad? O sea, ¿qué nos ayuda en cada momento? Siempre con este matiz de no necesariamente tiene que ser en ese momento, pero los he encontrado útiles para trabajar allí. Entonces, no sé cómo compartírselos, no sé si después les pueda mandar algo o ¿qué me recomiendas, Tania o Yo Rosario? creo que sí, ¿no? Beatriz, digo, Rosario, después lo podríamos, ¿no? Nos Sí, lo puedes compartir. nos quedamos en contacto, Isabel, y nos puedes compartir los recursos y Nos entonces lo envías. enviamos el email a toda la audiencia. Vale. Sí, yo he encontrado muy útiles algunos, gracias Rosario, les paso así la bibliografía, pero algunos ejercicios de Reyes Adorna, por ejemplo, como para mencionar alguien que tiene un libro de escritura terapéutica y de poesía terapéutica con muy buenos recursos. ¿Cuáles otros? Aquí tengo varios a la mano, muchos en inglés, que también me han servido. Hay una inglesa, Ginny se llama de nombre, pero no me acuerdo el apellido, que también tiene libros como más enfocado a lo terapéutico, no tan poético, porque Reyes Adorna es más poético. Entonces, les puedo compartir así balanceado para que los utilicen y tengan esos recursos, en lo que publico un libro ya con todo condensado. Estará muy bien. Voy un momento con el chat porque como va subiendo, hay una duda desde el INCAN. Dos personas que debéis ser alumnas de Óscar Galindo o ayudantes de él, porque veo que tenéis Ah, sí, tienen el mail el de nombre Oscar. de Óscar. Han preguntado una cosa que me parece bastante interesante. ¿Esto tiene que ser a mano o puede ser en formato digital? Sí, sí, es una pregunta muy interesante. Eh, yo tengo la filosofía de que la mejor escritura es la que sí se hace. Entonces, si pedir escribir a mano va a limitar que el paciente escriba, que escriba digital, ¿sí? O sea, es mejor que sí escriba. ¿Qué ventajas tiene escribir a mano? Lo mencioné en algún cierto punto de la plática. Te permite domar la mente. Casi todas hoy que escribimos tanto en los chats, la mente va a una velocidad muy rápida, por eso también se nos está, bueno, al menos a mí, olvidando escribir a mano. Entonces, tiene esta otra función, vamos a decir, de domar la mente, respirar un poco más antes de escribir y digamos, hacer esta conexión mente-mano, que también es muy útil, digamos, que a nivel neurológico, pero yo no sacrificaría el escribir por esto, ¿sí? O sea, si tú eres muy joven y solo vas a escribir desde tu teléfono porque estás muy ocupada y ocupado y necesitas escribir porque te gusta escribir, no sé, en el metro o algo así, escribe con lo que tengas, mejor hacerlo que no hacerlo. Es lo que yo diría. Y ya vi que Oscar está también por ahí, le vemos el hombro. Hola, Oscar. Vale, que no lo veía, veía a las dos chicas. Vale, y Sí. también preguntan cuál es la diferencia entre escritura breve y microescritura. Sí,
Microescritura es como esto que les pedí de 6 palabras. Es micro, 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 micro. O sea, es casi absurda, ¿no? O sea, de tan micro. Y escritura breve puede ser cuentos, cuentos de 400 palabras. O sea, digamos que se contrasta con una novela, con un relato largo, pero en realidad es un espectro con el que ustedes pueden jugar. A mí me gusta mucho 100 palabras. Siento que es una cantidad de palabras donde puedes decir mucho y cuesta adaptar lo que quieres decir a 100 palabras, pero sin embargo es una buena medida. Pero si tú quieres algo donde se explayen más, donde esto pueden escribir un cuento de una página, por ejemplo, eso sería escritura breve. Y la micro es el microrrelato, como el del y desperté y el dinosaurio ya no estaba aquí, ¿se acuerdan de ese Monterroso? Eso es microescritura, como esa cosa chiquita que dices, ¿qué dijo? Eso. Vale, dicen desde la gracias, que lo aplicarán. Después voy con la mano alzada, pero es que los mensajes van corriendo. Rosario pregunta si podrías comentar más sobre la escritura grupal, para hacerla, cómo la harías para hacerla colaborativa. Sí. Me han costado años el que la gente se vaya sumando por ejemplo, a esta iniciativa de escritura de travesías de tinta. Empezamos siendo 6 personas las que empezamos con esta escritura de travesías de tinta. Y ahorita, este año en la Feria del Libro éramos, creo que 25, pero hemos llegado a ser 80. Nada más que yo este año, como ya estaba muy ocupada, dije, voy a concentrarme en un grupo más chico, porque también para publicar un libro es mucho trabajo y pues hago otras cosas. Entonces, este año pusimos como límites, así como cupo limitado, vamos a decir. ¿Cómo lo hago? Una, desmitificando la escritura. Tenemos mucho miedo a escribir, como que yo lo relaciono con cantar. Si no canto bien, no canto. ¿Por qué no? O sea, puedes escribir y no ser un escritor y no ser García Márquez, y puedes escribir, escribimos todo el día y podemos cantar también. Es de esas cosas que somos muy críticos con nosotros mismos. Entonces parto de que cualquier persona puede escribir y eso abre como el espectro mucho a que la gente sí se quiera animar, porque en general les da miedo. Y hago convocatoria en línea, eso es lo que hago. Y la gente es increíble, pero a la gente le gusta participar, le gusta anotarse y les gusta mucho el cierre de compartir lo escrito, ya sea en línea o ya sea leído. Y en ese leer mi relato y ser escuchado, hay otro proceso terapéutico muy interesante. Esta última lectura que hicimos este año de Travesías de Tinta se trató por sugerencia de uno de los miembros, que por cierto, esta persona que lo sugirió es mi mamá, tiene 88 años y desde el principio ha escrito en estas travesías. Y ella me dijo, pues ya está en la edad donde la infancia, se acuerda más de la infancia que si desayunó o no desayunó. Y me dijo, ¿por qué no lo haces sobre la infancia? Y me pareció muy buena idea. Entonces lo hice, el tema era la infancia. Y cuando leímos en la Feria del Libro, yo estaba pues enfrente, ¿verdad? Porque yo pues lo coordino, entonces yo no leo. Y estaba escuchando los relatos tan íntimos de cosas que sé que estas personas, porque algunas las conozco de hace muchos años, no se habían atrevido a decírselo a nadie o a muy pocas personas y son capaces de decirlo a un público desconocido. Es muy, muy terapéutico. Entonces, digamos que otra vez, volviendo a cómo lo hago, convoco, hago un grupo. Algo que me gusta mucho es concursar. Pongo a concursar cada grupo, hago subgrupos que concursan para tener el relato ganador. Vinculo, este es en el que yo hago, vinculo la última frase y ¿qué más hacemos? Y hacemos una lectura pública. Eso es la escritura que hago. También he tenido grupos de escritura terapéutica que también me ha gustado mucho. De hecho, de ahí nació esta iniciativa, grupos que solamente escribimos, ¿sí? Hace mucho que no abro uno, pero antes lo hacía, grupos de escritura terapéutica y escribimos juntos o juntas.
No sé si contesté, Rosario. Sí, muchas gracias. Pregunto específicamente cómo conectas la última frase, ¿a qué te refieres específicamente? ¿Me podrías dar un Ah, ejemplo? sí, claro. Haz de cuenta que yo escribo un relato sobre mi infancia Ujú. y mi relato termina en y mi mamá murió, por Ok. ejemplo. Y ese es el relato ganador. A mí me mandan todos los relatos y yo escojo un ganador. La siguiente semana, todos tienen que empezar su relato con y mi mamá murió. Oh, ok. Entonces ponen y mi mamá murió cuando yo tenía tal años o pueden ponerlo así con un punto y mi mamá murió. Nadie nos podíamos consolar. Y entonces es también muy interesante cómo cada quien de una frase que es la misma sacan una historia que relacionan consigo mismos. Entonces, así es como encadeno relatos. Ok, muchas gracias, Isabel. Me parece una excelente idea. De hecho, mientras lo estaba pensando, realmente lo estaba pensando para hacerlo como un ejercicio eh, para grupos de trabajo también. No necesariamente, para Yo lo pacientes, pensaba obviamente, pero para para grupos de profesionales. trabajo. Sí, Bueno, sí, creo que ahora se puede vamos, llevar muy bien a grupos. De hecho, funciona en grupos, ¿sí? El nuestro es virtual, pero funciona en grupos. pero a tú ya lo has dicho, Isabel, no sé si me escucháis o no, yo ahora tengo el volumen a tope, que lo has dicho, pero quiero remarcar que esto tiene un proceso de selección, porque hay tipos de pacientes que todos sabemos que todo esto va a ser muy complicado de hacer, ¿no? Sí, Entonces me imagino que o ya no lo propones porque ya ves que no va a funcionar, o si lo propones y ves que no la paciente no se adhiere a ya lo dejas para no generar frustración, supongo. sí, Porque claro, yo voy totalmente, pensando en los pacientes que veo en la pública y pienso, a ver, habrá algunos, o lo que dice Rosario, a profesionales, que esto me parece muy interesante, pero habrá otros que no podrán engancharse ni a esto ni a los registros de la cognitivo-conductual. Tenemos que hacer otro tipo de, digo, totalmente. bueno, Totalmente. O ahora sea, es un proceso de selección, a veces de ensayo y error, ¿verdad? O sea, de que creí que sí, pero no se sintió cómodo, cómoda. Y también me pasa que en el proceso participan en algunos puntos. Por ejemplo, hay quien escribe, quien no tiene problema con salir en el libro publicada o publicado, pero no se atreve a leer en la feria, por ejemplo, ¿no? Entonces, también eso me pasa. Y se vale, todo se vale. En cualquier punto, ahora sí que como los protocolos de investigación, en cualquier punto te puedes salir de esto. bueno, Sí. ahora tengo dos en el chat, pero lo siento porque hay una persona que hace mucho rato que tiene la mano que se llama, ay, ya lo he perdido. Creo Algo que ha es Luis pasado. Adrián, ¿no? Luis Adrián, sí, mira, Sí. ha vuelto. Perdón, Luis, pero como ahora el chat no se mueve, te doy paso a ti porque llevas mucho rato y aquí. Hola, Luis. Tienes que. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo, un fuerte abrazo para empezar desde Perú, Tumbes, Perú. Es un grato conocimiento esta técnica de la microescritura y de la macroescritura, o mejor dicho, de la narración, ya la manejaba, pero menos el de la microescritura. Muchas gracias por aquel aprendizaje. Les felicito, una excelente ponencia. Gracias. A la par también quería hacerle una breve consulta. Esto también lo puedo llevar al trabajo terapéutico oncológico, pero en niños también se podría manejar en niños de una manera tal vez un poco más simplificada, un poco más con dactilocintura posiblemente, y hacerlo, recrearlo más para ellos. ¿Se podría manejar todo el aprendizaje de hoy? Sí, sí, pero con bastantes adaptaciones. Por ejemplo, yo introduzco más el dibujo para que sea dibujo y a lo mejor poner palabras, también depende de la edad de los niños. Esa es una de las cosas que haría. Algo que funciona muy bien también con ellos es los cuentos, ¿sí? O sea, a lo mejor, por ejemplo, este del cuento, que es un cuento para niños, el de Cassie, el de Peter Reynolds, le puedes contar el cuento y después a lo mejor
si escribe ya bien, si es un niño con edad de escritura y con un proceso, o sea, que ya veas que puede escribir y abstraer y demás, se lo puedes pedir por escrito, pero también puedes hacer el ejercicio como que te dibuje cómo sería un casi amigo, vamos a suponer, ¿no? O un casi elefante, o sí, o sea, como utilizar más el dibujo, sí utilizar los cuentos, y a lo mejor si ves que la escritura es algo que todavía le cuesta por la edad o por la forma de ser del niño, hacerlo más narrado. A ver, tú, por ejemplo, ¿cómo utilizarías el casi en cosas que tú ya te diste cuenta que eres muy perfeccionista, o que tú mismo como terapeuta ya te diste cuenta que es muy perfeccionista? Entonces, eso puede ser, ¿sí? Como llevarlo a más dibujos. De la figura, que también es un dibujo, a mí me gusta, lo he hecho con niños, donde los dibujamos la silueta, les ponemos un papel atrás, les dibujamos la silueta y les hacemos diferentes preguntas que no tienen que ser tan profundas, así como tus 2 miedos más tremendos, a lo mejor cosas como mi miedo, mis pesadillas, cosas así más, digamos, simplificadas para que las pongan en su silueta. O sea, sí tendrías que hacer adaptaciones, pienso yo. Yo no trabajo tanto con niños, pero yo haría varias adaptaciones, introduciría más el dibujo y la escritura la dejaría básica, porque pues la escritura en esas, depende de las edades, pues a veces no es tan, no sé, es más difícil profundizar con lo escrito. Muchísimas gracias. Y la última, tal vez, pregunta era, ¿cómo podría, con lo que has referido de terapia de escritura o narrativa, para un proceso de duelo en padres que han perdido, en este caso, a menores, a sus hijos, ¿no? Porque es muy distinto perder uno como adulto a mi padre o madre o hermana, ¿no? Con cáncer, que uno como padre pierde a su hijo de 2, 3, hasta de meses, ¿no? Entonces ahí donde me gustaría saber también cómo podríamos llevar ese tratamiento terapéutico para los padres que están en proceso de duelo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Sí, es muy buena pregunta, y es un proceso en particular con los padres, un proceso muy difícil. También depende de lo que te estén manifestando que tienen, ¿no? O sea, que les está generando mucho malestar emocional. Por ejemplo, ahorita yo estoy viendo unos papás de un niño que tuvo muy buen resultado en su tratamiento de un cáncer cerebral, y ahorita el mayor miedo es el miedo a que el cáncer regrese. Entonces, te puedes ir como exactamente a los miedos, ¿verdad? Como con algunos de las herramientas que di para los miedos. Por ejemplo, del diario de las preocupaciones, donde te ayudo a distinguir qué es hipotético y qué está en tu mente. Está justificado que tengas miedo que tu hijo vuelva a tener cáncer, pero en este momento es hipotético. Los datos que tienes, pues es que está en remisión. Entonces, este mismo ejercicio puede ayudar. En otro momento del proceso, que he visto papás donde ha pasado más tiempo del diagnóstico o de la pérdida, porque tu pregunta era hacia la pérdida de un hijo, el ejercicio de acepto vivir con y acepto vivir sin, muy acompañados, funciona muy bien. Tiene que ser en un momento muy preciso, así como muy quirúrgico, ¿no? Porque es un ejercicio fuerte, pero les ayuda a digerir, pues que realmente la persona ya no está, ¿sí? Entonces ponen cosas como acepto vivir con solo 2 hijos, acepto a vivir sin sus risas, acepto a vivir con el vacío, pero el solo hecho de verbalizarlo es muy poderoso. Ese, diría yo, que bien cuidado también es un buen ejercicio para padres en duelo. Bueno, así has contestado también a una pregunta del chat, que era sobre Muy esto. bien. Creo Y que ahora así sí ya, yo acabamos me tengo que ir porque a las 12 tengo que estar en el Sí. hospital, pero no sé si haya, ¿qué te parece la una última. última? La Última. última, bueno, es una Sí. muy práctica y concreta, y así no tendrás que estar mucho rato.
una persona pregunta que no encuentra el autor de La escena perfecta. Espera, que te lo doy. Déjame ver si lo tengo acá. Va a ser bien difícil que te lo pronuncie bien, pero ¿Lo puedes lo escribir? puse aquí al final para... Aquí está. Se llama... mira, lo voy a poner en el chat. ¿Mm? Es un director de cine japonés. Ya lo copié y pegué. Y lo pongo en aquí en el japonés. chat. Aquí está. A ver si lo ven. Hirokazu Koreda. Bueno, pues aprovecho, ya que tienes prisa a acabar, contenta de la recomendación, como podéis ver ha sido excelente y bueno, pues muchísimas gracias Isabel y estamos en contacto. Y muchas gracias a todos por la asistencia e interés. Y acordaos de rellenar el link que pone Rosario todo el rato para la constancia. Muchas gracias a todos, gracias a todos, a quienes no conozco, pero mire, está Nilsa, Melina, Oscar, personas que tengo en mi corazón, entonces, por ahí debe de haber más, nada más que no veo todo No, porque todo. son 3 pantallas, Isabel. Sí, ándale, necesito varias pantallas, pero muchas gracias a todos. No, gracias a ti, gracias a ti. Estamos en contacto. Un saludo a Bye. todos. Gracias, bye.